Permíteme empezar con una advertencia serena, no para asustarte, sino para despertarte, porque hay verdades que cuando se ignoran no duelen de inmediato, pero dejan huella. Hoy sabemos con claridad científica que la memoria no se pierde solo por la edad, ni únicamente por el estrés o la genética. En muchos casos se deteriora lentamente por algo que hacemos todos los días, varias veces al día sin pensar comer. Existen alimentos que parecen inofensivos, incluso normales, pero que envían señales profundamente dañinas a las neuronas. No son un veneno que mate de golpe, son un veneno silencioso, acumulativo, que nubla la mente, debilita la atención y erosiona la capacidad de recordar quiénes somos. Y lo más inquietante es esto, probablemente tú también lo sigas consumiendo. Convencido de que no pasa nada, hoy quiero ayudarte a ver lo que normalmente no se ve, para que puedas decidir con conciencia qué mensajes estás enviando a tu cerebro cada día. ¿Alguna vez te has detenido, aunque solo sea unos segundos, a pensar que cada bocado que llevas a tu boca no es un acto neutro, que no es simplemente una cuestión de sabor, de costumbre o de prisa? Cada bocado es en realidad un mensaje químico, eléctrico y emocional que viaja directamente hacia uno de los órganos más complejos y más delicados del universo conocido, tu cerebro. Y ese mensaje puede ser una caricia o puede ser una agresión silenciosa. Puede ser una invitación a la claridad mental o una contribución lenta y casi invisible al deterioro de tu memoria. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a información, a conocimiento, a estímulos intelectuales. Sin embargo, nunca antes habíamos escuchado tanto una frase inquietante: se me olvidan las cosas. Personas jóvenes que olvidan citas importantes, profesionales brillantes que sienten que ya no piensan con la misma claridad, líderes que perciben una especie de niebla mental del día, y entonces aparece el miedo a envejecer, el miedo a perder la lucidez, el miedo a que la memoria, que es el hilo que une nuestra historia personal, empiece a deshilacharse. Quiero decirte algo desde el principio. Con serenidad y con honestidad, ese miedo es comprensible, no es irracional, pero tampoco es una condena inevitable, porque el cerebro nos estropea de un día para otro. El cerebro cambia, se adapta, se moldea constantemente, y en ese proceso hay factores que lo fortalecen y otros que lo debilitan. Muchos de ellos están mucho más cerca de lo que imaginamos. Están literalmente en nuestro plató, durante años como médico y como cirujano. He tenido la oportunidad de observar algo fascinante. He visto personas sin ninguna patología neurológica diagnosticada que, sin embargo, vivían agotadas mentalmente, personas inteligentes, comprometidas, trabajadoras, que decían: Mario, siento que mi cabeza no responde igual. Y cuando profundizábamos, cuando mirábamos más allá de los análisis y de las resonancias, aparecía un patrón común: un cerebro sometido a una carga constante de inflamación, de estrés metabólico, de mensajes contradictorios, no por mala intención, no por ignorancia, sino por hábitos normalizados, aceptados, incluso promovidos socialmente. El cerebro humano representa apenas un 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20 al 25% de la energía total del organismo. Esto nos dice algo muy importante. Es un órgano extremadamente exigente. Necesita combustible de calidad, señales claras y un entorno bioquímico estable. Cuando eso no ocurre, el cerebro no grita de inmediato, no duele como un músculo lesionado, no sangra. El cerebro se apaga a poco, se vuelve más lento, menos flexible, menos creativo, y la memoria suele ser una de las primeras funciones en resentirse. Imagina por un momento que tu memoria es una gran biblioteca, no una biblioteca cualquiera, sino la biblioteca de tu vida. Ahí están los rostros que amas, las experiencias que te han marcado, los aprendizajes que te han convertido en quien eres. Cada recuerdo es un libro, cada emoción una anotación al margen. Ahora imagina que día tras día, sin que nadie lo note, empieza a entrar humo en esa biblioteca. Los libros no se queman de inmediato, siguen allí, pero cada vez cuesta más verlos con claridad. Cada vez resulta más difícil encontrar el volumen adecuado en el momento preciso. Ese humo no aparece por casualidad. Muchas veces lo generamos nosotros mismos con decisiones pequeñas, repetidas,
aparentemente inofensivas. Aquí hay una verdad que puede incomodar, pero que también libera. No todo lo que comemos alimenta el cerebro. Hay alimentos que llenan el estómago, incluso producen placer inmediato, pero empobrecen la calidad del funcionamiento mental y lo hacen sin ruido, sin alarma, sin avisos dramáticos. Por eso es tan importante hablar de conciencia, porque cuando algo es silencioso, solo la conciencia puede iluminarlo. No estoy aquí para decirte que todo lo que has hecho hasta ahora está mal. No estoy aquí para señalar culpables. La biología no entiende de culpas, entiende de procesos. Y comprender esos procesos nos devuelve el poder. Cuando entendemos cómo responde el cerebro a lo que comemos, dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a colaborar con nuestra propia naturaleza. A menudo pensamos que la memoria es una función aislada, como un archivo que se guarda en un cajón específico del cerebro, pero la memoria es en realidad un proceso dinámico. Depende de la salud de las neuronas, de la calidad de sus conexiones, de la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas redes, lo que llamamos neuroplasticidad, y esa capacidad está profundamente influida por el entorno químico que generamos con nuestra alimentación diaria. Permíteme compartir una idea fundamental. El cerebro no distingue entre lo que comes por placer y lo que comes por descuido. Solo recibe señales de abundancia o de escasez, de coherencia o de confusión, de cuidado o de abandono. Cuando esas señales son constantemente confusas, el cerebro entra en un estado de alerta sutil persistente, y un cerebro en alerta no memoriza bien. Un cerebro en alerta prioriza la supervivencia, no la reflexión ni el recuerdo profundo. Muchas personas creen que el deterioro de la memoria es simplemente una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Pero la ciencia moderna nos muestra algo mucho más esperanzador. El envejecimiento cerebral no depende solo de los años, sino de cómo esos años dialogan con nuestra biología. Hay cerebros de 70 años con una plasticidad admirable y cerebros de 40 años agotados, inflamados, sobreestimulados y malnutridos. Hoy quiero invitarte a mirar con otros ojos algo que haces todos los días. Comer no como un acto mecánico, sino como un diálogo íntimo con tu cerebro, porque cada comida es una oportunidad de apoyar la claridad mental, la atención, la memoria o de erosionarlas lentamente. A lo largo de esta conversación voy a hablarte de 3 tipos de alimentos que bajo una apariencia cotidiana e incluso atractiva pueden convertirse en auténticos saboteadores de la memoria cuando se consumen de forma habitual y sin conciencia, no porque sean malvados, sino porque generan procesos inflamatorios, desequilibrios metabólicos y confusión neuroquímica, que el cerebro paga con niebla mental y pérdida de agilidad. Pero quiero que escuches esto con calma. El objetivo no es que salgas de aquí con miedo, sino con comprensión, porque la comprensión es profundamente tranquilizadora. Nos recuerda que siempre hay margen de maniobra, que el cerebro cuando recibe las condiciones adecuadas tiene una extraordinaria capacidad de recuperación. Tal vez hoy no recuerdes con la nitidez que te gustaría. Tal vez sientas que tu mente está más cansada de lo que debería. Eso no define quién eres. Define el estado de un sistema que puede ajustarse, repararse y fortalecerse. Y ese proceso comienza con algo tan sencillo y tan poderoso como prestar atención a lo que ponemos en nuestro cuerpo. Quiero que te quedes con esta idea mientras avanzamos. Cuidar tu alimentación no es una moda, no es una imposición externa, no es un sacrificio, es una forma de respeto. Respeto hacia el órgano que te permite pensar, decidir, amar, crear y recordar respeto hacia la biblioteca de tu vida. Y cuando ese respeto se convierte en hábito, el cerebro responde, siempre responde. Antes de hablar directamente del azúcar, permíteme que te haga una pregunta sencilla, casi íntima. ¿Has sentido alguna vez que tu mente está como envuelta en una especie de neblina? No estás enfermo, no te duele nada. Duermes o menos bien, pero aún así te cuesta concentrarte, recordar detalles, mantener la atención durante una conversación importante o una reunión de trabajo. Esa sensación no suele aparecer de golpe, llega poco a poco, como una bruma que se instala sin hacer ruido, y una de las causas más frecuentes de esa niebla mental tiene un sabor dulce. Durante mucho tiempo nos dijeron
que el azúcar era solo una cuestión de calorías, de peso corporal, de estética, pero hoy sabemos que esa visión es profundamente incompleta. El azúcar refinado no es solo un problema metabólico, es un potente modulador del funcionamiento cerebral. Y entender esto cambia por completo nuestra relación con él, porque el cerebro, a diferencia de otros órganos, es extraordinariamente sensible a los cambios en el equilibrio químico interno. Pequeñas alteraciones repetidas en el tiempo pueden tener grandes consecuencias. Imagina por un momento el hipocampo, una estructura profunda del cerebro, pequeña en tamaño, pero inmensa en importancia. El hipocampo es una de las grandes puertas de entrada de la memoria. Allí se consolidan los recuerdos, se organizan las experiencias, se da sentido al aprendizaje. Pues bien, el hipocampo es especialmente vulnerable a la inflamación y el azúcar refinado es uno de los grandes generadores de inflamación crónica silenciosa en el cerebro. Cuando consumimos azúcar en exceso, especialmente de forma frecuente, el organismo entra en un estado de picos constantes de glucosa en sangre. El cuerpo intenta compensar produciendo insulina, una hormona esencial para que la glucosa entre en las células. El problema aparece cuando este proceso se repite una y otra vez. Las células, incluidas las neuronas, empiezan a volverse menos sensibles a la insulina. Esto es lo que llamamos resistencia a la insulina. Y cuando esta resistencia ocurre en el cerebro, hablamos de resistencia a la insulina cerebral. ¿Y qué significa esto en términos sencillos? Significa que el cerebro empieza a tener dificultades para utilizar correctamente su principal fuente de energía. Es como si intentaras leer en una biblioteca con una luz que se enciende y se apaga constantemente. No es que los libros desaparezcan, es que la iluminación es inestable. La consecuencia no es un fallo dramático inmediato, sino una pérdida progresiva de claridad, de agilidad mental, de memoria operativa. Además, el azúcar tiene otro efecto especialmente delicado. Interfiere con la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse. Aprender, crear nuevas conexiones neuronales, es la base del aprendizaje, de la creatividad, de la capacidad de reinventarnos. Pues bien, el exceso de azúcar actúa como un freno a este proceso, no porque el cerebro se rompa, sino porque el entorno químico en el que vive deja de ser favorable para el crecimiento y la conexión neuronal. Muchas personas creen que su dificultad para concentrarse es una cuestión de fuerza de voluntad. Debería esforzarme más, se dicen, pero aquí hay una verdad profundamente humana y liberadora. No es un problema de carácter, es un problema de biología. El azúcar activa los mismos circuitos de recompensa que algunas sustancias adictivas. Libera dopamina, genera placer inmediato y refuerza el hábito. El cerebro aprende rápidamente. Esto me hace sentir bien ahora. Y en esa búsqueda de gratificación inmediata, sacrificamos sin darnos cuenta la claridad mental a largo plazo. Imagina que cada vez que consumes azúcar refinado, es como si rociaras una fina capa de vapor sobre los cristales de una ventana. Una sola vez no pasa nada. Sigues viendo el paisaje, pero si lo haces varias veces al día, todos los días, llega un momento en que la ventana está empañada, el paisaje sigue ahí, pero tú ya no lo ves con nitidez. Eso es exactamente lo que ocurre con la memoria y la atención cuando el azúcar se convierte en un protagonista habitual de nuestra dieta. Es importante decir algo con mucha claridad. El cerebro necesita glucosa. No se trata de demonizar el azúcar como molécula. La glucosa es esencial para la vida. El problema no es la glucosa natural presente en alimentos íntegros, acompañada de fibra, vitaminas y minerales. El problema es el azúcar refinado, aislado, concentrado, que entra en el organismo como una avalancha sin contexto, sin freno, sin acompañamiento nutricional. Cuando el cerebro recibe estas avalanchas repetidas, se produce un estado de inflamación de bajo grado. No es una inflamación que duela, no es una inflamación que se note claramente, pero es suficiente para alterar la comunicación entre neuronas y la memoria, que depende precisamente de una comunicación fluida y eficiente. Empieza a resentirse no de forma dramática, sino de forma sutil, casi imperceptible al principio. Quiero que entiendas algo fundamental. Nadie se despierta un día con la memoria dañada por el azúcar. Es un proceso acumulativo. Es la suma de pequeños gestos cotidianos
El café con azúcar, el postre porque me lo merezco, el refresco para mantener la energía, el dulce para aliviar el estrés. Cada uno de esos gestos por separado parece insignificante, pero el cerebro no vive en el instante, vive en la repetición, en personas sometidas a alta exigencia mental. Como empresarios, directivos, profesionales que toman decisiones complejas, este efecto es especialmente relevante porque cuanto más demandamos a nuestro cerebro, más dependemos de su claridad. Y paradójicamente, cuanto más cansados estamos, más tendemos a buscar azúcar como solución rápida. Es un círculo que se retroalimenta. El azúcar promete energía, pero a largo plazo genera fatiga mental. Ahora bien, quiero detenerme aquí para introducir una nota de compasión. No se trata de culpabilizar. Nuestro entorno está diseñado para empujarnos hacia el consumo de azúcar. Está en productos que no considerarías dulces, salsas, panes, alimentos procesados. No es una cuestión de falta de inteligencia, sino de un sistema que prioriza el placer inmediato sobre la salud a largo plazo. Entender esto nos permite dejar de pelearnos con nosotros mismos y empezar a tomar decisiones más conscientes. La buena noticia es que el cerebro responde rápidamente cuando el entorno mejora, cuando reducimos el azúcar refinado y optamos por fuentes naturales de dulzor, como la fruta entera, acompañada de fibra, algo cambia. La glucosa entra de forma más gradual, la inflamación disminuye, la energía se vuelve más estable. Muchas personas describen esto como si alguien hubiera limpiado el parabrisas de su mente. No es magia, es fisiología. Comer fruta no es solo una alternativa nutricional, es un mensaje distinto al cerebro. Es decirle, te voy a dar energía, pero con respeto. Y el cerebro agradece profundamente ese respeto. Empieza a funcionar con más estabilidad, más paciencia, más claridad. La memoria no mejora porque hagamos un esfuerzo extra, sino porque dejamos de poner obstáculos innecesarios. Quiero que te lleves una idea sencilla pero poderosa. El azúcar refinado no te quita la memoria de golpe, te la va robando en forma de niebla, de cansancio mental, de dificultad para concentrarte. Y cuando entiendes esto, no necesitas prohibiciones drásticas, solo necesitas conciencia, porque la conciencia transforma automáticamente la forma en que eliges. Cuidar tu memoria no es un acto heroico, es un acto cotidiano. Elegir una y otra vez aquello que favorece la claridad frente a aquello que la empaña. Y cuando empiezas a hacerlo, no solo recuerdas mejor, piensas mejor, sientes mejor, vives con más presencia, y eso en un mundo acelerado es uno de los mayores regalos que puedes hacerte a ti mismo. Quiero que ahora hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Imagina una máquina extraordinariamente compleja, delicada y precisa, una máquina capaz de crear ideas, tomar decisiones, recordar experiencias, sentir emociones profundas y dar sentido a la vida. Esa máquina es tu cerebro. Ahora imagina que cada día, sin darte cuenta, aplicas sobre sus engranajes una sustancia que no lo rompe de inmediato, pero que poco a poco los va oxidando. No hay ruido, no hay chispas, no hay una señal clara de alarma, solo una pérdida progresiva de fluidez. Eso es exactamente lo que ocurre cuando los aceites vegetales procesados se convierten en un elemento habitual de nuestra alimentación. Durante décadas se nos dijo que estos aceites eran una opción saludable. Aceite de soya, de girasol industrial, de maíz, de canola. Nos dijeron que eran ligeros, cardiosaludables, modernos, y muchas personas los incorporaron a su vida con la mejor de las intenciones. El problema no es la intención, el problema es la bioquímica, porque el cerebro no responde a las etiquetas comerciales, responde a la calidad de los ácidos grasos con los que construye y mantiene sus estructuras. El cerebro humano está formado en gran parte por grasa, no grasa como concepto negativo, sino lípidos altamente especializados. Las membranas de las neuronas, las sinapsis, las conexiones que permiten que una idea se transforme en acción, dependen de un equilibrio muy fino entre distintos tipos de grasas. Cuando ese equilibrio se altera, la comunicación neuronal pierde eficiencia, no de golpe, sino gradualmente, y la memoria una vez más. Es una de las funciones que primero lo refleja. Los aceites vegetales procesados contienen cantidades muy elevadas de ácidos grasos omega 6. El omega 6 no es en sí mismo algo malo. De hecho,
Es necesario en pequeñas cantidades. El problema aparece cuando hay un exceso sostenido y sobre todo cuando ese exceso no está equilibrado con otros ácidos grasos fundamentales como los omega 3. Este desequilibrio favorece un estado de inflamación crónica y de estrés oxidativo en el organismo, incluido el cerebro. Permíteme explicarlo de una forma sencilla. El estrés oxidativo es como el óxido en el metal. No aparece de repente. Surge cuando hay demasiadas reacciones químicas agresivas y no suficientes mecanismos de protección en el cerebro. Este estrés oxidativo daña las membranas neuronales, vuelve más rígidas las sinapsis y dificulta la transmisión eficiente de la información. Es como intentar enviar mensajes a través de cables que se han ido endureciendo y deteriorando con el tiempo. Cuando una neurona pierde flexibilidad, pierde capacidad de adaptación, y la memoria depende precisamente de la capacidad del cerebro para adaptarse, para reorganizarse, para crear nuevas rutas, cuando las antiguas ya no son suficientes. Por eso, cuando la dieta favorece un entorno inflamatorio, la memoria no se pierde de golpe, pero se vuelve más frágil, menos fiable, menos viva. Hay algo especialmente delicado en este proceso y es que los aceites vegetales procesados suelen estar presentes en alimentos ultraprocesados que consumimos casi sin darnos cuenta. No solo están en lo que fríes, están en galletas, en snacks, en comidas preparadas, en productos que prometen rapidez y comodidad. Y el cerebro, una vez más, no distingue entre una elección consciente y una elección automática, solo recibe el impacto químico. Muchas personas que trabajan bajo presión constante, que toman decisiones importantes, que viven con agendas llenas y poco tiempo para cocinar, son especialmente vulnerables a este tipo de alimentación, no por debilidad, sino por contexto. Y ese contexto va generando con el paso de los años una especie de fatiga mental que no se explica solo por el estrés psicológico. Es una fatiga biológica silenciosa, profundamente ligada a la calidad de los lípidos que nutren el cerebro. Imagina que el cerebro es como una orquesta. Cada neurona es un instrumento. Para que la música sea armoniosa, no basta con que cada instrumento exista. Necesita estar bien afinado y coordinado con los demás. Los aceites vegetales procesados desafinan lentamente esa orquesta. No rompen luz instruments, pero hacen que la música pierda claridad, matices, profundidad, y la memoria, que es una forma muy sofisticada de música neuronal, empieza a sonar confusa. Aquí es importante introducir una reflexión que va más allá de la bioquímica. Vivimos en una cultura que valora la rapidez, la eficiencia inmediata, la solución rápida, pero el cerebro no funciona bien con soluciones rápidas. Funciona bien con coherencia, con estabilidad, con respeto a los ritmos biológicos. Cuando elegimos alimentos altamente procesados de forma habitual, estamos enviando al cerebro un mensaje de prisa, de urgencia, de desconexión con lo natural, y ese mensaje tiene un coste. Ahora bien, quiero subrayar algo esencial. El cuerpo humano y el cerebro en particular tienen una enorme capacidad de recuperación cuando reciben las condiciones adecuadas. No estamos hablando de un daño irreversible, estamos hablando de un entorno que puede mejorarse. Y uno de los cambios más poderosos y sencillos es volver a grasas de calidad, a grasas que el cerebro reconoce y utiliza con eficacia. El aceite de oliva virgen extra es un ejemplo extraordinario. No es solo una grasa, es un alimento cargado de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Cuando este tipo de grasa se incorpora de forma regular, el cerebro recibe una señal completamente distinta. Es como si, en lugar de óxido, aplicáramos un lubricante fino y protector a los engranajes neuronales. La comunicación mejora, la inflamación disminuye y la claridad mental empieza a regresar. Muchas personas describen este cambio no como un efecto espectacular, sino como una sensación de mayor estabilidad, menos altibajos, menos irritabilidad, más capacidad para sostener la atención. Y esto es importante porque la memoria no florece en un cerebro caótico, florece en un cerebro estable, bien nutrido, bien comunicado consigo mismo. Quiero invitarte a que observes tu relación con las grasas desde un lugar diferente. No desde el miedo, no desde la prohibición, sino desde la comprensión. Cada vez que eliges una grasa de calidad, estás eligiendo cuidar las membranas de tus neuronas.
Estás eligiendo proteger las conexiones que sostienen tu capacidad de pensar y recordar. Y eso no es una cuestión menor, es una inversión directa en tu lucidez futura. Hay una frase que me gusta mucho: volver al origen no es retroceder, es recordar cómo la naturaleza ha nutrido al cerebro humano durante miles de años. Recordar que no todo lo que es nuevo es mejor y que a veces la verdadera innovación consiste en recuperar lo esencial. El deterioro de la memoria no siempre empieza con un gran fallo, a menudo empieza con pequeñas desconexiones, con una atención dispersa, con una mente que se cansa antes de lo que debería. Y en ese proceso, los aceites vegetales procesados actúan como un factor silencioso, constante, acumulativo. Cuando tomamos conciencia de ello, no necesitamos gestos radicales, necesitamos decisiones coherentes, repetidas, sostenidas en el tiempo. Cuidar el tipo de grasa que consumes es cuidar la calidad de tus pensamientos, la estabilidad de tus emociones y la nitidez de tus recuerdos. No es una exageración, es biología aplicada a la vida diaria. Y cuando entiendes esto, algo cambia en tu manera de elegir. No porque alguien te lo imponga, sino porque tu cerebro literalmente te lo agradece. Quiero que ahora dirijas tu atención a algo que muchas personas consideran inofensivo, casi trivial, algo que se bebe rápido, a veces sin pensar, entre una reunión y otra, en medio del trabajo, del cansancio o del estrés. Me refiero a las bebidas azucaradas y a las bebidas con edulcorantes artificiales, líquidos dulces que prometen energía, placer, ligereza, incluso salud, pero que en realidad generan una profunda confusión en uno de los sistemas más sofisticados de nuestro organismo, el eje intestino-cerebro. Durante mucho tiempo hemos pensado que el cerebro estaba aislado, protegido dentro del cráneo, como si fuera una torre de control independiente del resto del cuerpo. Hoy la ciencia nos muestra algo muy distinto. El cerebro está en diálogo constante con otros sistemas, y uno de los diálogos más intensos, más influyentes y más subestimados es el que mantiene con el intestino. Este diálogo se produce a través de señales químicas, nerviosas e inmunológicas, y lo que bebemos tiene un impacto directo en ese intercambio de información. El intestino no es solo un tubo digestivo, es un órgano sensorial, inmunológico y neuroquímico. En él vive una comunidad inmensa de microorganismos. La microbiota, que participa activamente en la producción de neurotransmisores, en la regulación de la inflamación y en el equilibrio emocional y cognitivo. Cuando esta comunidad está sana, el cerebro recibe señales de estabilidad, de coherencia, de seguridad. Cuando está alterada, el cerebro entra en un estado de ruido interno, de confusión sutil, de niebla mental. Las bebidas azucaradas y los edulcorantes artificiales alteran profundamente este equilibrio. El azúcar líquido entra en el organismo de forma extremadamente rápida, no necesita digestión compleja, no encuentra apenas resistencia, produce picos bruscos de glucosa e insulina que desestabilizan el metabolismo cerebral. Pero lo más delicado no es solo el azúcar en sí, sino la forma líquida en la que se presenta. El cerebro no está preparado para gestionar grandes cantidades de dulzor sin el contexto natural de la fibra y de los nutrientes que acompañan a los alimentos reales. Ahora bien, muchas personas conscientes de este problema optan por bebidas sin azúcar, light o zero. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de nuestra época. Los edulcorantes artificiales engañan al paladar, pero no engañan al cerebro durante mucho tiempo. El cerebro espera una respuesta energética que no llega. Se activa una señal de recompensa incompleta, incoherente, y esta incoherencia tiene consecuencias profundas en la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Imagina que envías una carta urgente esperando una respuesta importante y lo único que recibes es un sobre vacío. Eso genera confusión, frustración, desorganización. Algo muy parecido ocurre en el cerebro cuando recibe señales dulces sin energía real. Se activan circuitos de expectativa que no se satisfacen y esto genera una alteración en la regulación del apetito, de la atención y de la memoria. Además, los edulcorantes artificiales afectan directamente a la microbiota intestinal,
Diversos estudios han mostrado que pueden alterar la composición de las bacterias beneficiosas, favoreciendo un entorno inflamatorio. Y una inflamación intestinal sostenida se traduce inevitablemente en inflamación cerebral, no porque el cerebro esté enfermo, sino porque recibe señales químicas de un entorno interno alterado. Permíteme decirlo de forma clara y sencilla. Un intestino inflamado es un cerebro distraído. Un intestino alterado es una mente nublada. La memoria no se construye en un vacío, se construye sobre un terreno biológico que necesita estabilidad, coherencia y señales claras. Cuando ese terreno está constantemente perturbado por bebidas que confunden al organismo, la memoria se vuelve frágil. Muchas personas que consumen este tipo de bebidas de forma habitual describen síntomas que no suelen asociar con lo que beben: dificultad para concentrarse, cansancio mental, irritabilidad, sensación de desconexión y, sin embargo, rara vez sospechan que aquello que toman para aguantar el día está contribuyendo silenciosamente a esa sensación de agotamiento cognitivo. Hay algo especialmente delicado en el carácter líquido de estas bebidas. Lo líquido no requiere pausa, se ingiere rápido, casi sin conciencia, y el cerebro necesita pausas para procesar, para integrar, para consolidar recuerdos. Cuando la estimulación es constante, rápida, incoherente, el cerebro entra en un modo reactivo, y un cerebro reactivo no recuerda bien. Recuerda de forma superficial, fragmentada, inestable. Quiero que pienses en la memoria como en una conversación profunda. No se construye con interrupciones constantes, con mensajes confusos, con estímulos que aparecen y desaparecen sin sentido. Se construye con continuidad, con coherencia, con un ritmo que permita al cerebro asentarse. Las bebidas azucaradas y los edulcorantes artificiales rompen ese ritmo interno. Aquí aparece una reflexión importante para las personas que viven bajo alta exigencia mental, en contextos de trabajo intenso, de presión, de decisiones rápidas. Buscamos soluciones inmediatas, algo que nos mantenga despiertos, activos, funcionando, pero muchas veces confundimos activación con claridad y no son lo mismo. Puedes estar activado y es, sin embargo, profundamente confuso a nivel cognitivo. La claridad requiere un entorno interno estable, no una estimulación artificial constante. Agua. Algo tan sencillo y tan olvidado juega aquí un papel fundamental. El cerebro es en gran parte agua. La deshidratación, incluso leve, afecta la atención, la memoria y el estado de ánimo. Sustituir el agua por bebidas azucaradas o artificiales es privar al cerebro de uno de sus elementos más básicos. Y cuando el cerebro no recibe lo básico, compensa como puede, pero siempre a un coste. Las infusiones naturales, el agua, las bebidas simples, envían un mensaje completamente distinto al organismo. Son señales claras, coherentes, predecibles, no prometen lo que no pueden cumplir. Y el cerebro, cuando recibe señales honestas, funciona mejor. No necesita estímulos extremos para mantenerse despierto, necesita estabilidad. Quiero subrayar algo esencial. No se trata de demonizar una bebida concreta, ni de imponer reglas rígidas. Se trata de entender el impacto acumulativo de lo que hacemos cada día. Un refresco ocasional no define tu memoria, pero un patrón diario repetido, inconsciente, sí puede moldearla. Y esa es una idea poderosa porque nos devuelve la capacidad de elegir. Cada vez que eliges qué beber, no solo estás calmando la sed, estás enviando un mensaje a tu intestino, a tu cerebro, a tu sistema nervioso. Estás diciendo, te doy claridad o te doy confusión. Y ese mensaje repetido en el tiempo se convierte en biología. Muchas personas experimentan una mejora notable de su claridad mental cuando reducen este tipo de bebidas, no porque hagan algo extraordinario, sino porque dejan de interferir constantemente en su equilibrio interno. La mente se vuelve más silenciosa, más presente, la memoria encuentra un terreno más fértil para consolidarse. Vivimos en una cultura que nos ofrece constantemente atajos líquidos para seguir adelante, pero el cerebro no prospera con atajos. Prosperar requiere coherencia, requiere respeto por los ritmos internos, requiere decisiones simples, sostenidas, conscientes. Y cuando empezamos a alinear lo que bebemos con lo que nuestro cerebro necesita, algo cambia profundamente en nuestra experiencia diaria. Cuidar la memoria no es solo recordar datos,
es recordar conversaciones, emociones, momentos significativos, es estar presentes, y esa presencia comienza en decisiones aparentemente pequeñas, como lo que bebemos cuando nadie nos está mirando, porque el cerebro siempre está escuchando, siempre está respondiendo, y cuando le damos claridad en lugar de confusión, nos devuelve lucidez, atención y una memoria más viva. Hemos hablado de alimentos, de procesos biológicos, de inflamación, de equilibrio, de señales químicas que viajan por el cuerpo y llegan al cerebro, pero ahora quiero que demos un paso más profundo, un paso que va más allá de la nutrición y entra en el terreno del sentido, porque al final cuidar la memoria no es solo una cuestión de salud cerebral, es una cuestión de cómo elegimos vivir. La memoria no es un simple archivo de datos, no es una agenda mental. La memoria es el lugar donde habita nuestra identidad. Es el espacio donde se entrelazan las personas que amamos, las decisiones que tomamos, los errores que nos enseñaron, los momentos que nos hicieron crecer cuando la memoria se debilita. No solo olvidamos cosas, empezamos a desconectarnos de nosotros mismos. Por eso este tema es tan importante y por eso merece ser tratado con respeto, con calma y con esperanza. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo ciertos hábitos cotidianos pueden ir erosionando poco a poco la claridad mental, y quiero insistir en algo esencial. Esto no ocurre porque seamos irresponsables o descuidados, ocurre porque vivimos en un entorno que nos empuja constantemente a la prisa, a la comodidad inmediata, a la desconexión con las señales del cuerpo. Entender esto no nos hace víctimas, nos hace conscientes, y la conciencia es siempre el primer paso hacia la transformación. Quiero que imagines tu cuerpo como un templo, no un templo perfecto, no un templo idealizado, sino un espacio vivo, sensible, que te acompaña cada día. Dentro de ese templo hay una sala especialmente valiosa, la biblioteca de tu memoria. Allí están tus historias, tus aprendizajes, tus vínculos. Cada elección que haces, cada hábito que repites, es como una acción dentro de ese templo. Algunas acciones cuidan la biblioteca, la ordenan, la iluminan, otras sin mala intención, la llenan de polvo, de ruido. Tite Sorton, la buena noticia, y quiero que la escuches con atención, es que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de recuperación. La neurociencia nos muestra que el cerebro es plástico, adaptable, dinámico. Incluso después de años de hábitos poco favorables, el cerebro puede reorganizarse cuando cambian las condiciones. Esto no es un mensaje ingenuo, es un hecho biológico. Las neuronas responden al entorno, y cuando el entorno mejora, la función mejora. Muchas personas esperan cambios drásticos, soluciones rápidas, transformaciones inmediatas, pero el cerebro no funciona así. El cerebro cambia con señales coherentes, repetidas, sostenidas en el tiempo. No necesita grandes gestos heroicos, necesita pequeñas decisiones conscientes tomadas una y otra vez. Decisiones que le digan, te escucho, te cuido, te respeto. Cuidar la memoria no significa vivir con miedo a olvidar, significa vivir con presencia, significa estar aquí, ahora con la mente suficientemente clara para apreciar lo que ocurre, para conectar con las personas, para tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Cuando la mente está nublada, la vida se vuelve reactiva. Cuando la mente se aclara, la vida se vuelve más intencional. Quiero que pienses en esto. Cada vez que eliges un alimento más natural, cada vez que reduces aquello que sabes que te confunde, no estás haciendo una dieta. Estás enviando un mensaje profundo a tu sistema nervioso. Estás diciendo, quiero estar lúcido, quiero recordar, quiero vivir con claridad. Y el cerebro responde a esos mensajes no con palabras, sino con estados mentales más estables, con mayor capacidad de atención, con una memoria más disponible. No se trata de perfección. La perfección no existe en biología. Se trata de dirección, de hacia dónde orientas tus decisiones la mayor parte del tiempo. Si la dirección es el cuidado, la coherencia y la conciencia, el cerebro se adapta a esa dirección y poco a poco, sin grandes anuncios, empiezas a notar cambios. Tal vez duermes mejor, tal vez te concentras con más facilidad, tal vez recuerdas con más nitidez conversaciones, ideas, detalles que antes se te escapaban. Quiero detenerme un momento
en una idea muy importante para quienes lideran, para quienes toman decisiones, para quienes influyen en otros. Tu claridad mental no es solo un beneficio personal, es un acto de responsabilidad. Un líder con la mente nublada toma peores decisiones. Un profesional desconectado de su cuerpo pierde sensibilidad, empatía, visión. Cuidar tu memoria es también cuidar la calidad de tu impacto en el mundo. Vivimos en una sociedad que valora mucho el hacer, pero poco el estar. Y la memoria necesita estar, necesita presencia, necesita que el cerebro no esté constantemente luchando contra desequilibrios internos. Cuando el cuerpo y la mente están alineados, la memoria fluye con más naturalidad, no porque la fuerces, sino porque le quitas obstáculos. Quiero proponerte algo muy sencillo, casi humilde. No intentes cambiarlo todo a la vez. Elige una cosa, solo una. Tal vez reducir el azúcar refinado, tal vez cambiar el tipo de grasa que usas a diario, tal vez sustituir las bebidas artificiales por agua o infusiones. No importa cuál elijas, lo importante es que sea una elección consciente y sostén esa elección durante unos días. Observa cómo te sientes. Observa tu nivel de energía mental, tu atención, tu memoria. El cuerpo siempre responde cuando lo escuchamos. Muchas veces buscamos motivación externa, pero la verdadera motivación nace de la experiencia directa. Cuando sientes un poco más de claridad, un poco más de calma mental, no necesitas que nadie te convenza. Tu propio cerebro se convierte en tu aliado y eso es poderoso. Quiero que recuerdes esto. No estás luchando contra tu cuerpo, estás aprendiendo a colaborar con él, no estás renunciando al placer. Estás eligiendo un placer más profundo y duradero, el de una mente clara, presente, capaz de disfrutar y de recordar. Porque la memoria no solo sirve para el pasado, sirve para dar profundidad al presente y coherencia al futuro. Cuidar la memoria es un acto de amor propio. Reconocer que tu vida merece ser vivida con lucidez, que tus recuerdos merecen ser preservados, que tu capacidad de aprender, de adaptarte, de reinventarte, es un tesoro que vale la pena proteger y cada día, en cada pequeña elección, tienes la oportunidad de hacerlo. Quiero cerrar con una idea que considero esencial. El cerebro siempre está cambiando, siempre. La pregunta no es si cambia, sino en qué dirección. Cada hábito, cada decisión, cada acto de conciencia inclina la balanza. Y cuando eliges conscientemente cuidar tu cerebro, no solo mejoras tu memoria, mejora tu forma de estar en el mundo. Porque cuando recuerdas con claridad, vives con más profundidad. Y cuando vives con más profundidad, la vida simplemente cobra más sentido.